Bien, ¿ya están ahí? Apocalipsis 5. Bien, pongamos atención a lo que dice el texto, ¿sí? Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: el que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. Yo creo que si fue la primera vez que lo leyeron, hay cosas como raras, ¿no? Habla de 24 ancianos, habla de millones de seres vivientes, pero lo que todos podemos entender es que están adorando al Señor. Están proclamando su majestad y su gloria. Están postrándose. Es una escena, yo sé que un poco extraña, porque ciertamente el libro de Apocalipsis es un libro que tiene simbolismos. Es decir, habla en símbolos. No todas las cosas son literales. Pero en esta escena que estamos viendo aquí, está hablando Juan. El apóstol Juan es quien escribe este libro de Apocalipsis. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque, como les adelantaba, estamos hablando, vamos a empezar a hablar del tema de que tiene que ver con la adoración. Adorar, podríamos definirlo como rendir, venerar, exaltar, honrar, glorificar. Y puede expresarse de muchas formas. Una de las formas en las cuales se expresa es por medio de cánticos. Por ejemplo, aquí dice: y cantaban un cántico nuevo. Y este cántico nuevo decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Para que entiendan un poco el pasaje, había un libro que tenía los 7 sellos y que nadie podía abrirlo. Pero se halló a uno que era digno y que tenía, y Juan lo vio como un cordero inmolado. ¿Saben qué es un cordero? ¿No? ¿Nunca han visto una ovejita? ¿Sí? Una oveja, para que entiendan. Una ovejita así pachoncita, con su lana, de las que dicen: ve, ¿sí? Imagínense esa oveja. Pero esa oveja está sangrando. Su cuello está derramando sangre. Está inmolado. Eso quiere decir inmolado. Cuando Jesús fue colocado en la cruz, Él fue inmolado. Él entregó toda su sangre. Derramó toda su vida allí.
por un sacrificio que era el rescate por nosotros. Y lo que está viendo Juan ahí es que vio a un cordero como inmolado, el cual estaba en pie, dice el versículo 5, 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora ya entienden, es una oveja que estaba derramando su sangre, que estaba muriendo, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Son cosas extrañas, lo sé, pero lo que quiero que enfoquen es esto, que ese cordero es el que es digno, y que ese cordero se está refiriendo a Jesús. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. ¿Sí me entienden cuando es postrarse? Que se tiran al piso, que le adoran, y todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, tú fuiste muerto, y con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí no hay excepción de personas, y no si eres blanco, rubio, moreno, si eres mexicano, si eres español, si eres judío, no hay ninguna diferencia. Todos aquellos que vienen a Cristo reciben esa bendición. El día miércoles estamos exponiendo el libro de Génesis y veíamos esa promesa que Dios le dice a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y así que de toda lengua, imagínense a los asiáticos, a los africanos, a los rubios, a cualquier nacionalidad, estando ahí presentes y escuchando estas palabras, diciendo: porque tú fuiste inmolado, fuiste muerto, y con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones. ¿Se imaginan ver esa escena? A millones de personas ahí, ángeles, hay seres vivientes, y esos ancianos cantando. Y estos decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y vean esta escena acá: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todas las bestias del mar, todos los animales, todos los seres vivientes están ahí presentes y están cantando al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, es decir, por siempre. Como les repito, que eso para ustedes sea la primera vez que se exponen a este pasaje. Y la gente le huye a Apocalipsis a algunos porque no le entienden, porque es complicado. Ustedes ya lo han visto, ¿no? No es imposible, pero sí requiere que vengamos a Apocalipsis, sobre todo como se los he dicho, habiendo leído ya el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para llegar a este punto, porque está hablando de muchas cosas que tienen que han pasado a lo largo de cada uno de los libros. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Miren, si fuera su cumpleaños, ¿algunos le han celebrado cumpleaños a ustedes? Y ustedes se invitan, sobre todo cuando eran niños. No sé si les celebraron cumpleaños. Pero comúnmente compran las piñatas, compran los dulces, compran el pastel, compran todo lo necesario. Y ustedes o sus hijos invitan a los niños. ¿Y qué esperarían ustedes? O quizá aún adultos. Que las personas vengan, pues obviamente me traigan un regalo. A mí sí me gustan los regalos, no sé ustedes. Y por lo general, la idea que tenemos es que las personas van a estar conmigo. Van a estar escuchándome, van a estar compartiendo. Pues esa es la idea, ¿no? De invitar a una persona a una celebración de mi cumpleaños, por ejemplo.
Pero imagínense que esos que van, y eso llega a pasar, no van con un interés quizá de ver al festejado. Había un niño, el cual era su cumpleaños número 10, y ese niño invitó a sus amigos, no invitó a todos, invitó como a cuatro niños, y estos niños primero pues, jugaron básquetbol ahí en la casa, comieron, y al final lo que iba a culminar la celebración del cumpleaños era ir a ver un partido de fútbol. Y él pagó las entradas, ellos pagaron las entradas, quizás no eran tan caras porque no era un equipo, digamos, de primer nivel. Pero el punto es que el niño pensaba, cuando entremos al estadio y vamos a estar en nuestros asientos, vamos a estar jugando, vamos a estar disfrutando y vamos a estar compartiendo este feliz cumpleaños. Va a ser la forma en la que él termina este cumpleaños. Pero en cuanto entraron al estadio, cada uno corrió a donde quiso, es decir, se dispersaron, se olvidaron del cumpleaños. Y ese niño que pensó que iba a ser el cumpleaños más feliz de su vida, quedó frustrado, triste y pues ahora sí que desilusionado porque no terminó las cosas como él pensaba que deberían de haber terminado. Es una historia, pero que evidentemente refleja lo que muchas veces hacemos nosotros. Nosotros venimos a un lugar en específico como este y comúnmente empezamos a cantar alabanzas, himnos o música. Pero muchas veces nuestra mente no está aquí, nuestro pensamiento está en otras partes. Es más, a veces ni nos sabemos la letra, y claro, por eso ponemos la pantalla, ¿verdad? Con la intención de que lo sepamos. Pero aún estando allá, viendo la letra, estamos pensando en otra cosa. Nos interesa a quien se supondría que tenemos que adorar. Todo esto viene a colación, hermanos, porque la semana pasada expusimos el pasaje de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? ¿Sí vieron el mensaje, hermano? Muy bien. Esa mujer samaritana era una mujer que evidentemente pertenecía a un pueblo extraño al del Señor, un pueblo enemigo, por decirlo de esa manera. Entonces el Señor tiene un encuentro con ella y Jesús le dice, dame de beber. La mujer le dice, como tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber. Si soy mujer samaritana, si samaritanos y judíos los llevan entre sí. Jesús le dice, si supieras y conocieras el don de Dios, si quieres el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y le darías, y tú le pedirías y él te daría agua para la vida eterna. Al final la conversación sigue y Jesús le dice, la mujer le dice, sabemos que ha de venir el Cristo. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén en donde se debe adorar. El Señor le contesta, el tiempo ha llegado en que no es en este monte ni en aquel donde se debe adorar. Para que me entiendan un poco más y para que seamos claros y no perdamos la atención. La idea de venir a congregarnos tiene que ver con tener plena reverencia y pleno respeto y plena honra, no a mí, sino al Señor. ¿Sí me entienden ese punto? Porque yo soy un simplemente servidor. E inclusive, si ustedes van a la escuela, hay una conferencia, en la conferencia les piden por favor apaguen sus teléfonos, pongan atención, tomen apuntes, y hasta los maestros les dicen, si no me entregan ese reporte, no tienen esa calificación. Yo no les voy a pedir calificación. No les voy a dar calificación, perdón. Pero lo que quiero que entendamos es que nosotros, como creyentes, tenemos que brindar la adoración solamente a Dios. Cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios, ese es su Dios para ustedes. Si estoy pensando en otras cosas, no sé, eso es su Dios. No el Dios el que venimos a adorar. No es el Dios de la Biblia. Por favor, abran sus Biblias en Juan. Juan capítulo número 4, que es el pasaje que estamos exponiendo. Juan capítulo número 4. Quiero que ustedes noten algo muy importante.
El Evangelio, hermano. Evangelio. Evangelio de Juan, ese está en los primeros 4 libros de la Biblia y las 3 cartas posteriores, esas sí son primera y segunda y tercera de Juan. Pero en este caso Juan, capítulo 4 de Juan, donde leímos la semana pasada, en el versículo número 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y yo quiero enfocarme en estas palabras que el Señor le dice: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Miren, hubo un gran problema que hubo en el Antiguo Testamento, y bueno, y sigue habiendo en realidad. Les quiero pedir por favor que abran sus Biblias ahora en Éxodo. Éxodo. En el libro del Éxodo. En el Éxodo 19. Perdón, Éxodo 20. Para los que no ubiquen todavía, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. ¿Ya están ahí? Hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, es un Dios que dice la Escritura que es celoso, que Él demanda para sí mismo la gloria y que no la comparte con nadie. Aquí vemos este pasaje que dice, Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta advertencia, hermanos, es el Señor diciendo: no adorarás otra cosa que no sea yo. No te postrarás ni alabarás a nadie más. El Señor en este pasaje se está mostrando abiertamente y está demandando, en este caso del pueblo del que ha rescatado, que le adoren a Él solamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis, cuando leímos hace rato, lo que estaba en el cielo, lo que estaba en la tierra, lo que estaba en el mar, adoraba al Cordero? Y evidentemente nosotros no tenemos que adorar a las criaturas. Todos nosotros somos creación de Dios. Por eso dice el Salmo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. ¿Dónde han de decir los pueblos: ¿dónde está ahora tu Dios? Ese es Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los dioses de ellos son ídolos, obras de manos de hombres. Tienen ojos, mas no ven. Tienen manos, mas no palpan. Tienen boca, mas no hablan. Tienen pies, mas no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen, y mucho más los que en ellos confían. Hay un tema muy importante y tiene que ver con algo que se llama idolatría. ¿Han escuchado esa palabra? Ídolos. Y aquí evidentemente tiene que ver con las figuras, con las imágenes, pero los ídolos del corazón también pueden ser una esposa, un esposo, un hijo, o los hijos, el trabajo, el carro, la posición social. Es tan variada, de tal manera que, como les dije hace rato, todo lo que ocupe su corazón, su pensamiento, su tiempo, eso es su Dios para ustedes. Y cuando nosotros decimos que venimos a adorar al Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voz, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, es para Él solamente y nada más. De tal manera que este pasaje
que es inclusive el primer mandamiento del Decálogo, nos está llamando a que no adoremos otra cosa que no sea Dios. Ahora, buscan Romanos, por favor, hermanos. Romanos capítulo número 1, la carta a los Romanos. Ahora, en el entendimiento que ustedes tienen, la idolatría tiene consecuencias y el pecado tiene consecuencias. En la carta a los Romanos nos muestra las consecuencias que hay en el hombre por causa de no dar gloria a Dios. Están ahí en Romanos capítulo número 1, versículo número 18. Dice de esta manera, Romanos 1:18. Escuchen, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, es decir, toda deshonra que los hombres hacen, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuchen esto, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, los hombres no tienen excusa. Los hombres a lo largo de los siglos no han tenido excusa. Nadie puede decir, no, yo no conocía a este Dios. Porque la Biblia está diciendo que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De tal manera que cuando ustedes ven la puesta del sol en el mar, o van a la montaña y ven, no sé, el pico de Orizaba, o allá en Toluca, el Nevado de Toluca, o cuando ven alguna maravilla de la creación, ustedes no pueden decir, esto se hizo solito, sino que eso mismo testifica que Dios existe. Cuando ustedes ven al jaguar con todas sus manchas y toda su potencia, venciendo al caimán, a los leones rugiendo en la sabana africana, cuando ustedes ven quizá un proceso donde su cuerpo requiere sanidad y están viendo cómo funciona la medicina y su sistema inmunológico está reforzándose, ustedes no pueden decir, todo se hizo por sí solito. Dice el texto que los hombres entendieron que Dios existía por medio de todas las criaturas creadas. Pues habiendo conocido a Dios, fíjense lo que dice el 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se enorgullecieron, y en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso de entenebrecido es oscurecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, los hombres hicieron dioses, adoraron las imágenes, adoraron lo que no es Dios, adoraron al sol, a la luna, al jaguar, al xoloitzcuintle lo adoraron, los de la India adoran la vaca, adoran los ratones, los egipcios adoraban los gatos. Y dice que Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o en las pasiones de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando Jesús les dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, muchos de nosotros, hermanos, vivíamos adorando e ignorando y creyendo lo que nos enseñaron nuestras tradiciones. Y no sabíamos que estábamos deshonrando gravemente al Señor, adorando lo que no es Dios y desviando nuestra vida, estando oscurecida, como dice acá, entenebrecida, entregados a pasiones. Hoy día podemos ubicar el tema de la idolatría en ese sentido, claramente, ¿no? Con las adoraciones a los santos de devoción. Y claro, también se los he mencionado, con todo lo que no es quizá una imagen, pero que ocupa el lugar de Dios. Pero deseo que vayamos a la Biblia y entendamos de dónde viene toda esta
adoración que los hombres o que la samaritana está expresando. Les quiero pedir que ahora por favor busquen el primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes. No quiero desviarme mucho del pasaje y voy a utilizar este ejemplo de la samaritana y de los samaritanos para que ustedes entiendan. Primer libro de los Reyes, capítulo número 12. Vamos a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento. La semana pasada les hice un resumen muy rápido de lo que es el Antiguo Testamento. Desde Abraham hasta David y hasta la deportación. Les resumí todo el Antiguo Testamento. Pero ahora quiero puntualizar algo muy preciso. Ustedes saben que David fue uno de los reyes de Israel, ¿no? ¿Sí se acuerdan? El primer rey de la nación fue Saúl. El segundo fue David. Y cuando David fue rey, dice la Biblia que David fue un rey conforme al corazón de Dios. Es decir, fue un hombre que adoró a Dios. Inclusive muchos de los salmos que ustedes leen, que les gustan mucho, los escribió David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. También escribió el 18, Jehová, Dios mío, Redentor mío, te amo, oh Dios. Es decir, podemos decir en cierta manera que David fue un hombre que adoraba al Señor. Un hombre que se preocupó por preparar el terreno. Él quiso edificar templo al Señor, pero el Señor dijo, no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Pero él preparó todo. Tenía el terreno, tenía los materiales, tenía los diseños, tenía todo lo necesario. Solamente se lo dejó a su hijo. Y Dios estableció un pacto con David. Y sabemos que ya lo he mencionado antes. Y entonces cuando David muere, quien reina en su lugar es un hombre llamado Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? El hombre más sabio que ha existido en la tierra. Que cuando Dios le dijo en sueños, pídeme lo que quieras, Salomón dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Salomón empezó muy bien. Edificó el templo, consagró el templo, ensanchó sus límites de su nación. Fue un hombre que podríamos decir que tuvo la máxima expansión o esplendor de la nación de Israel. Pero al final de sus días, o en el proceso, de sus días, él desvió su corazón a adorar dioses falsos. Adorar, porque tuvo muchas mujeres. ¿Se acuerdan cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres. Y a cada de las mujeres con las que se casó les construyó templos para que ellas adoraran a sus dioses. Y vemos aquí, en este pasaje, en el capítulo número, ¿qué les dije? 12, ¿verdad? Versículo 25. Ya el nieto de David está gobernando. Es 12:25, Primera de Reyes 12:25. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 25. Ya está gobernando Roboam, su hijo de Salomón, nieto de David. Y lo que ocurre ahí es que Roboam, en su insensatez, provoca la separación del reino. Y claro, es algo que Dios ya había advertido, el reino va a ser dividido, va a ser partido en dos. Y en el norte quedó el reino del sur, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Y vean lo que dice aquí, entonces reedificó Jeroboam. Jeroboam es el que queda como líder del reino del norte. Reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel, es decir, está reedificando ciudades. Y dijo Jeroboam, oigan esto, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá.
Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, oigan esto, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre él un altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes en que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Sí leyeron conmigo? ¿Entendieron lo que estamos leyendo? El reino se divide en dos: el reino del sur y el reino del norte. Estamos viendo los orígenes de Samaria y de los samaritanos. En el norte queda Jeroboam como líder, en el sur está Roboam, y en el sur es donde estaba el templo. En aquel entonces, todos los israelitas, todos tenían que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas, la fiesta de la Pascua. Había fiestas que Dios había mandado en su palabra: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias. Había muchas fiestas que los judíos celebraban año con año y que Dios había establecido su propósito. La de los tabernáculos significaba que ellos habían sido extranjeros en tierra ajena y habían morado en tiendas. La de la Pascua era la muerte de los primogénitos y que ellos fueron libertados de Egipto. Tenían un propósito las fiestas. Pero lo que está haciendo Roboam, está pensando: si esta gente va a Jerusalén a celebrar al Señor, se me van a voltear, voy a perderlos, van a rebelarse contra mí, van a querer por ir a adorar allá, van a abandonarme a mí. Entonces lo que dice aquí es que de su corazón, dice el versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora el reino se volverá a casa de David. Y lo que hizo Jeroboam fue inventar una religión falsa. Para que ya no vayan hasta Jerusalén, les voy a hacer no uno, 2 templos les voy a hacer. Para que ya no vayan a Jerusalén, van a adorar a estos becerros, son de oro puro. Para que no vayan a Jerusalén, olvídense de los levitas, aquí va a haber sacerdotes también. Para que no vayan hasta allá, aquí vamos a tener fiestas también, las mismas fechas que ellos, las vamos a tener nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Jeroboam está inventando una religión falsa. Jeroboam les está diciendo a estas personas que no tienen necesidad de ir a Jerusalén, que ahora lo van a hacer aquí, que lo van a hacer en este lugar, evidentemente en el reino del norte. Y al final, vean lo que dice el 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes en el que había, oigan, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hermanos, la Biblia nos enseña cómo debemos adorar al Señor. Jesús dice: en espíritu y en verdad. Miren, podemos encontrar muchas iglesias de diversas. Hay iglesias, por ejemplo, que danzan. Hay iglesias que tienen hasta cumbia. ¿No les ha tocado? Si ustedes van a la costa, alguna vez fuimos y me dijeron: no, es que fíjate que aquí tocamos así porque ese ritmo les gusta a la gente. Estaban alabando con cumbias. Hay también versiones rancheras. También hay reggaetón, para los que les gusta el reggaetón. ¿Se han escuchado reggaetón cristiano? ¿O rap? Hay de todo,
En alguna ocasión en la universidad, una persona que no es cristiana me decía, a mí no me gusta la música cristiana, ni me gustan los cristianos, dice. Pues es lo mismo, simplemente porque le cambian la letra. Y en aquel entonces pues yo no entendía mucho. Yo pensaba que estaba bien, ¿no? Que hubiera géneros y cosas así. Y no quiere decir que que no me gusta a mí se prohíba. Pero el punto es, ¿cómo adoras tú en la iglesia? ¿Cómo adoras? ¿Qué música usas? Por eso les digo que este tema es muy amplio, muy amplio. O vamos a hacer una iglesia o una alabanza al gusto del consumidor, o como Dios ha pedido que se adore en su palabra. Por ejemplo, leemos acá en el Salmo 95 que dice, venid, prostrémonos, arrodillémonos, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando ustedes ven en el pasaje o en la Biblia, nunca ven que dentro del templo la gente esté brincando y saltando. Porque luego dicen, no, es que David danzó, pero David no danzó en el templo, David danzó fuera del templo. Y el punto que estamos viendo acá en este pasaje es que Jeroboam se inventó un culto, se inventó una religión diferente, parecida, con las mismas fechas, con los mismos moldes, pero fue algo que Dios no pidió. Vean más adelante, en el capítulo número 13, exactamente donde terminamos de leer, porque esto no agradó a Dios. Dios le había dicho previamente a Jeroboam, Jeroboam, a ti van a quedar las tribus del norte. Antes de ver acá, vean en 11, ahí mismo, solamente una página atrás, en el capítulo 11, en el versículo número 31, Dios le había dicho por medio de un profeta a Jeroboam las siguientes palabras. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 1, primer libro de Reyes 11, 31. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. Y aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. Y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor, ¿a quién? A David. Mi siervo. Es increíble, ¿no? Como de un hombre que entregó su corazón, se entregó totalmente al Señor. No fue perfecto porque sabemos que pecó de muchas maneras, pero fue un hombre que fue el dulce cantor de Israel, que procuró todo para el Señor. Por amor a ese hombre, aunque sus hijos se han pervertido, Dios mantiene un pacto por amor a él. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Molot, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Hermanos, por causa de la idolatría, de adorar a lo que no es Dios, Dios rompió el reino de la nación de Israel y lo quitó una parte mayor a David o a sus descendientes y la dejó en manos de Roboam. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti. Es decir, Dios le está diciendo por medio del profeta Jeroboam, a ti te daré 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara en todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Y yo pues tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Oigan esto, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? Dios le mandó decir a Jeroboam, Jeroboam, te voy a dar 10 tribus. Lo único que tienes que hacer es fijarte cómo anduvo David y andar como él. No tienes que andar inventando fiestas, haciendo templos, nombrando sacerdotes. Simplemente anda como él anduvo. Hermanos, es ya bien fácil para ellos. Ya tenían un modelo. Ya tenían a un David. Solamente se dan cuenta cuántas veces dice, anden como David, mi siervo. Y le prometió Dios a este Jeroboam
que si él andaba en los caminos, en sus estatutos y en sus mandamientos, él afirmaría su liderazgo y su reino, y así como Dios hizo con David, así lo iba a hacer con Jeroboam. Pero Jeroboam se le ocurrió todo lo que ya leímos. ¿De dónde surgió, hermanos? ¿De dónde surgió el pensamiento de Jeroboam? ¿Se acuerdan cuando dice, y dijo Jeroboam en su corazón? Jeroboam se puso a pensar, ay Dios, pero si se me va la gente, ¿y con quién me voy a quedar? ¿Por qué creen ustedes que muchas veces los ministros o los pastores, por qué creen que meten toda la fiesta a la iglesia? Para que no se vaya la gente, ¿no? Vamos a celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amigo, la Navidad. Hermanos, si ustedes quieren celebrar eso, pueden hacerlo en sus casas, pero aquí la iglesia es para el culto al Señor. Claro, hay fiestas que de plano yo les digo no las celebren, ¿no? Como el Día de Muertos, o el Halloween, o ese tipo de cosas, ¿no? O inclusive cuando ustedes indagan en el origen de muchas celebraciones, pues no son tan buenas. Pero el punto acá es que la iglesia es para glorificar al Señor, para que ustedes vengan, expongamos la palabra, cantemos y adoremos. Pero lo que está haciendo Jeroboam es torciendo, inventando cosas que no son. De tal manera que eso puede ser aplicado a nosotros mismos, en que no estemos jugando con las cosas de Dios, en que no andemos pecando en contra del Señor, que la Biblia nos ha mostrado el camino firme. Regresando a la samaritana, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. Con eso Jesús estaba confrontando su pecado. Jesús estaba al Señor diciéndole, estás en un camino de pecado. Y el pecado es muerte. Entonces, ¿se acuerdan lo que leímos o lo que leyeron y que yo les proporcioné en el pacto de membresía? Que tenemos que exhortarnos el pecado, que tenemos que disciplinarnos en el caso de pecado. No quiere decir que todos tengamos que ser, como a veces pueden visualizar, no, es que quieren a pura gente perfecta, no, ninguna hay perfecta. Pero estamos en ese caminar, en ese crecimiento hacia la santidad. Cuando leí al principio hace rato antes de cantar el himno de Santo, 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 le leí la escena de cómo Isaías, el profeta, vio o tuvo una visión de un trono alto. Es decir, vio al Señor. Y cuando él reaccionó, él dice, ¡ay de mí, que soy hombre pecador! Que han visto mis ojos al Rey. Que habito en medio de gente inmunda y que mis labios son inmundos. Porque sabía Isaías que él no tenía que estar ahí, y si estaba ahí es porque ya iba a estar muerto. Iba a caer muerto. Porque estar en la presencia de Dios de forma inmunda es la muerte segura. En alguna ocasión los hijos de Aarón y se les ocurrió entrar al tabernáculo y ellos fueron elegidos para prender el incienso, para servir, pero a ellos se les ocurrió, dice ahí el texto, llevar fuego extraño. O sea, un fuego que quién sabe de dónde lo sacaron. Yo creo que era innovador, a lo mejor ellos pensaron, mira, esto le va a gustar a Dios. Y ustedes pueden ver ahora que hay rap cristiano y cosas de ese tipo de cosas. Hay todos los géneros que pudieran ustedes ver, hay en la versión cristiana. Entonces, en ese sentido, los hijos de Aarón entregaron un fuego extraño. Y en ese momento fueron fulminados, fueron muertos. Entonces esto debe llevarnos a nosotros, hermanos. Quizá ustedes pueden decir,
Y nos ha pasado en la experiencia, bueno, pequé, hice este error, al principio sentimos, no, que estoy muy mal, pero cuando volvemos a pecar en ese mismo sentido y no nos pasó nada, bueno, no me pasó nada, no me cayó el rayo. Y a veces nos confiamos y seguimos en esa misma condición. Pero el punto es, hermanos, que no podemos jugar con las cosas santas. Tenemos que vivir en santidad. La santidad de Dios demanda que nosotros seamos santos. La Biblia dice, sed santo como yo soy santo. Y acá Jeroboam, al establecer todo eso, hizo que la nación se desviara. Viene el capítulo 13, ahora sí. Dice aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. Es decir, viene un profeta enviado por Dios a decirle a Roboam, Roboam, lo que tú has hecho no le agrada al Señor. No le agrada. Él no te dijo eso. Tú has hecho conforme a tu propio corazón, y vendrá un hijo de David, y ahí dice el nombre, Josías, el cual quemará los cuerpos de los sacerdotes que queman incienso en los lugares altos que tú edificaste. Y eso se va a cumplir más adelante, en el mismo libro de los Crónicas. Pero el punto acá está que hay consecuencias por el pecado. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, o sea que se enojó, ¿no? O sea, ¿cómo vienes tú si yo soy el rey de acá? Dice aquí, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Vean esa escena, viene el profeta de Dios, le dice, has hecho mal, pero Juan se enoja porque a quien le gusta que le digan sus verdades, ¿no? Y le extiende la mano para indicar que lo arresten, que lo prendan, y su mano se le seca. Y el altar, dice, se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal de que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, ya le bajó también acá Jeroboam, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Y el varón le dice, no, tengo que irme. Pero el punto acá es que esos son los orígenes de Samaria. Son los orígenes del culto de los samaritanos. Ahora, quiero que ustedes busquen en sus Biblias, por favor, hermanos, busquen el libro del profeta Oseas. El libro del profeta Oseas, en el capítulo número 8. Ustedes quizás no han leído el profeta Oseas, pero se los voy a escribir rápidamente. Oseas, por si tienen alguna duda, es de esos profetas que luego se esconden, pero está después de Jeremías, después de Ezequiel y después de Daniel. El libro del profeta Oseas. Y el libro del profeta Oseas es un profeta que va a profetizar en el reino del norte. Es un profeta que va a estar durante el reinado, dice aquí, si están en Oseas capítulo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. No se trata del mismo Jeroboam que está en el primer libro de los reyes, es otro Jeroboam. Es más, ni siquiera es familiar del otro Jeroboam. Es Oseas 1. ¿Encontraron Oseas? Muy bien. Entonces el profeta Oseas es un profeta que es enviado a la nación del norte. Y ustedes lo van a leer o quizás después lo vamos a exponer. Pero ahora busquen el capítulo 8 de Oseas. 8, ¿están ahí?
Y pongamos atención, dice así: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Oigan esto: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Son profecías, una profecía que está hablando Dios por medio de Oseas a la nación del norte. Yo no les mandé que pusieran reyes, ustedes pusieron príncipes, ustedes hicieron becerros. Yo no les dije eso, quebrantaron mi ley, rompieron mi pacto. Dice el versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni en su espiga hará harina, y si le hiciera extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo, Efraín con salario adquirió amantes. Hermanos, la nación de Israel, el reino del norte, va a ser destruido. Y Oseas es lo que está haciendo, está anunciando. Miren, el libro de Oseas es muy hermoso porque Oseas empieza de esta manera. Dios le dice a Oseas: ve y cásate con una ramera. ¿Le gustaría que sus hijos se casaran con una prostituta? Pero si la ama. No, obviamente, imagínense, no es el hecho de que se case con una prostituta, es que esta mujer, ya casada con Oseas, le es infiel. O sea, lo malo no es que te cases con una que a lo mejor tuvo un pasado así. Si se arrepintió y ahora camina en el camino del Señor, pero el punto es que siguen los mismos caminos. Entonces Dios le dice: ve, Oseas, cásate con una mujer fornicaria y ten hijos de fornicación. Y Oseas va y se casa con ella, y la gente ahora piensa: bueno, el profeta de Dios se va a casar con esa mujer. Pero Oseas la toma, le da una casa, le da un nombre, la protege. Pero esa mujer sigue en esos caminos. Se va con sus amantes. ¿Quieren verlo? Vean un poco más atrás en Oseas. Ellos tienen dos hijos. Tienen dos hijos, Oseas. Miren, aquí en el 1:2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Oseas 1:2: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la sangre de Jezreel. Quiere cesar el reino de la casa. Y luego dice más adelante en el 6: y concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Luego dice más adelante, después de haber destetado, en el versículo 8, después de haber destetado a Loruama, concibió de a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Noemi. Y dijo Dios: ponle por nombre Noemi, porque vosotros sois mi pueblo, ni yo seré, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oseas con Gomer tienen 3 hijos. Esos 3 hijos tienen nombres medio extraños, pero que significan o tienen un significado que tiene que ver con la relación rota de Israel para con su Dios. Y miren más adelante, en el capítulo número 2, decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestra hermana, a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre.
Contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte de sus fornicaciones de sus rostros y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Porque su madre se prostituyó, la que los dio luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, de aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y vean esta palabra, es increíble. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplique la plata y el oro que ofrecía a Baal. Eso es increíble, hermanos. O sea, se casa con una mujer así, tiene hijos con ella, pero ella se va con sus amantes. Inclusive, en el contexto deja ver que el primer hijo es de él, pero probablemente los otros dos no son de él. Y vemos estas palabras donde ella dice, me iré tras mis amantes, porque ellos me dan lo bueno. Imagínense a esta mujer con un hombre que no le da grandes lujos, pero que le da lo necesario y que ella quiere lujos. Y que va porque le dan joyas, y porque le dan y la hacen sentir mejor. Porque ella se cansó de ese hombre y quiere ella sentirse vista. Y lo que está diciendo este texto es que realmente era Oseas quien la sostenía. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. Y ella ese oro y plata que Oseas le daba, ella lo entregaba a sus amantes. Entonces, vean más adelante, en el capítulo 3 ahora, ¿están ahí? Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Para que me entiendan, esto es una metáfora. Oseas mismo es una metáfora, no el texto en sí, sino que creemos que Oseas realmente fue y tomó una mujer así, sino que la vida que está viviendo Oseas es como una metáfora, es como, para que me entiendan, como un tipo profeta señal. Oseas está viviendo con una mujer fornicaria que lo engaña constantemente, que él va y la vuelve a comprar otra vez, le vuelve a hacer promesas, porque quiere Dios que entiendas que tú, Israel, eres esa prostituta. Yo soy tu marido, que te amo y te sustento, aunque tú me haces infiel. Y eso aplica también a nosotros, nuestros hermanos. No tenemos que prostituirnos con dioses falsos. No tenemos que adorar dioses ajenos. No tenemos que andar pecando y pensando que disfrutamos del pecado sin que haya consecuencias. Nosotros somos como Gomer, que nos prostituimos con lo que no es Dios, que adoramos lo que no es Dios, y aunque venimos los domingos y pretendemos decir que venimos a la iglesia, no le estamos dando el culto que Él merece. Estamos prostituyendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro tiempo con dioses falsos. Y lo que está diciendo aquí el Señor lo está asemejando a la fornicación, al adulterio. Por eso, hermanos, es que Dios está preparándose para hacer una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y el llamado a cada uno de nosotros es que vivamos en santidad, apartados del pecado, que hagamos morir lo inmundo de nosotros. Y es lo que está descubriendo la samaritana. Yo adoraba lo que no sabía, pero ahora ha venido el Cristo a mi vida. Y por eso fue corriendo a la ciudad a decirles, miren, ¿no será este el Cristo? Hermanos, ese es el tiempo de nuestra visitación. Es el momento de volvernos al Señor, de todas nuestras fuerzas, de toda nuestra mente y todo nuestro corazón, y no ser adúlteros.
engañándonos a nosotros mismos. Quiero que busquen ahora Ezequiel. Ese es el caso del reino del norte. Pero después, el reino del sur, aunque duró un poco más de tiempo, cayó en el mismo pecado. Y según el texto de aquí de Ezequiel, peor todavía. Porque se acuerdan cómo Dios dice, por amor a mi siervo David, por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí, pero tanto la descendencia de David como la ciudad de Jerusalén aborreció al Señor. Ezequiel 16, de donde estaban en Oseas, un poquito más atrás. ¿Sí están allí? Oigan, va a ser un texto un poco duro, pero vamos a entenderlo, ¿sí? Porque así es la palabra. Nos tiene que confrontar, nos tenemos que arrepentir, tenemos que volvernos al Señor toda nuestra mente, alma y corazón. Vino a mi palabra, este es el profeta Ezequiel, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Imagínense esta figura que está describiendo el profeta. Una niña que nace, que no le cortaron el cordón umbilical, está toda ensangrentada, con la placenta, que no la limpiaron, no le pusieron fajas, sino simplemente la tiraron al campo. Y fíjense lo que dice aquí. Es Jehová el Señor diciendo, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Esa niña que fue ahí tirada, dice el Señor la recogió. Tus pechos se habían formado y tu pelo, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y te extendí mi mano sobre ti, te extendí mi manto, sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado y te calcé de tejón, te ciñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, te atavié es que la vistió con adornos. Y te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste la flor de harina de trigo y miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura. ¿Se dan cuenta de eso? Era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, sobre cosas semejantes. Nunca había sucedido ni sucederá más.
Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran pocas tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tus sangres. Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay de ti! Dice Jehová el Señor. Sigue, evidentemente. Pero espero que ustedes se hayan dado cuenta de lo que está diciendo el profeta. Está hablando que Dios tomó a esa pequeña niña, le dio sustento. Cuando fue ya mayor, la vistió, la adornó, la hizo grande, la hizo hermosa. Pero esta fue y se prostituyó con sus amantes. Se vendió. Y viene consecuencias a esto. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto. Y luego quise más adelante que no solamente eso, sino los hijos que habías tenido, que eran mis hijos, los entregaste, los sacrificaste al fuego. Todo esto evidentemente es una forma metafórica en que el Señor está diciendo que Él tomó a Israel, que Él tomó a la nación, que Él la protegió, la nutrió, le dio vida. Ahora, hermanos, ustedes ahora tienen una dignidad que Dios les ha dado, una gracia. Y si aún no la tienen, pueden recibirla por fe. Pero no somos para andar jugando con el mundo, ni andar pecando en el mundo. El propósito de poder llevarles a la palabra es que todos nosotros entendamos que Jehová, nuestro Dios, santo es, y que Él demanda de nosotros esa misma pureza, esa misma santidad, esa misma pasión y esa misma entrega. Si hay algo bueno hay en nosotros, es Dios. Si hay alguna virtud o algún don, es Dios quien se los ha dado y quien se los ha puesto. Pero no tenemos que andar en el pecado, fornicando, entregando la hermosura de Dios que Dios ha puesto en nosotros al mundo, al pecado. Tenemos que mantenernos santos. Tenemos que mantenernos en obediencia a la palabra, no jugando con lo que Dios nos ha dado, viviendo en obediencia a la palabra, derribando todos lugares altos, es decir, todos esos tipos de cosas de adoración que no viene de Dios. Dice el 28, el 27, por tanto, he aquí yo extiendo contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo a tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Oigan esto, todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a tus enamorados. O sea, ella les pagaba. ¿Sí entienden esa parte? Y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y como les digo, son cosas duras, pero necesarias, que tenemos que escuchar, que vivir en santidad y en pureza.
Cuando ustedes entienden todo esto, ustedes van a comprender a la samaritana. La samaritana era una mujer que había tenido 5 maridos, tenía uno más que no era su marido, era despreciada, desechada, mal vista, pero que en su gran amor con el cual Dios nos amó, Jesús fue en su búsqueda y la encontró y la restauró, así como muchos de nosotros. Así que, hermanos, hoy les quiero pedir que como iglesia dejemos toda idolatría, toda fornicación, no precisamente literal, pero sí espiritual, dando tiempo a las cosas que no son de Dios, o dando lugar a las cosas que no aprovechan, y siendo adúlteros para con el Señor, cuando tenemos que ser santos, que cuando Él venga nos encuentre listos para irnos con Él. Dice la Biblia en Efesios 5. ¿Quieren ir a Efesios 5? Efesios capítulo número 5. Eso es apenas una introducción, hermanos, porque el tema de la oración es muy amplio. Pero quería empezar con esto para que ustedes pudieran ver las consecuencias y la gravedad del pecado de la idolatría y a la vez el no adorar a Dios, que es el único que merece la alabanza. En Efesios 5 es un texto que normalmente nosotros lo ocupamos, y bueno, es lo que enseña respecto al matrimonio. Miren lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Efesios 5, voy a leer el 24. El 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, ustedes que forman parte de la iglesia, o que están creyendo en el Señor, a las más jóvenes, mantengan su pureza, su santidad, esperen el tiempo del Señor. Es mejor esperar el tiempo para poder, en su momento, recibir un varón, no solamente que esté bonito, que sea un hombre, que trabaje, que la sustente, que les provea, que las ame. Lo mismo a los hombres. Bueno, no tenemos varones jóvenes acá, ¿verdad? Pero el hombre o el varón no debería andar viendo a otras mujeres, sino trabajar para que su mujer esté así, sustentada, ataviada, lista. Porque eso es lo que hace Jesús el Señor. Dice que se presente a sí mismo y él mismo se prepara una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso es que tenemos que dejar pecados, prácticas, cosas que hacemos en oculto, donde nadie nos ve, donde no tenemos supervisión, cosas que hacemos que son ofensivas al Señor. Tenemos que vivir en esa santidad y en esa obediencia al Señor. Tenemos que dejar todo el pecado. Tenemos que vivir en ese gozo que solamente da el Señor. La samaritana ya nos dice nada más ahí en el pasaje, pero créanme que ella fue una mujer transformada. Claro, Jesús le dice que iban a adorar en espíritu y en verdad. Por eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Hoy fue apenas la introducción de la miniserie Adorar en espíritu y en verdad al Señor dentro de la serie del Evangelio de Juan, para que nosotros aprendamos cómo es que debemos de brindar nuestra adoración al Señor. Oigan esto, y no solamente es adorar los domingos a las 11 de la mañana aquí, cuando ustedes leen su Biblia, están adorando al Señor. Cuando ustedes hacen oración, adoran al Señor. Cuando ustedes meditan en su palabra, están adorando al Señor. Cuando ustedes comparten el Evangelio con otros, adoran al Señor. La adoración no es simplemente el momento de 3 o 4 hitos o canciones, sino es vivir en relación al Señor. ¿Sí? Bueno, preguntas.
¿no? Oramos entonces. Vamos a tomar ese tiempo y hermanos, oremos y pidamos perdón al Señor si hemos adorado dioses falsos, si hemos desviado nuestra atención, ocupado nuestro tiempo en adorar lo que no es Dios. Si nos identificamos, si ustedes han entendido esta palabra de los adulterios y las fornicaciones espirituales, pidamos perdón al Señor. Y si tienen preguntas, más adelante me pueden preguntar de forma directa, ¿sí? Pero vamos a orar. Bueno, Padre, te agradezco por esta hora. Mi Señor, tú a todos nosotros nos demandas que vivamos en pureza, mi Señor, en santidad. Sé que nosotros venimos del pecado y que ciertamente muchas veces caemos en condiciones pecaminosas, en tentaciones, de muchas áreas, mi Señor. Pero ahora sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y como Dios y Padre nos llamas a vivir en esa santidad y en la pureza, en la integridad, mi Señor. Hoy deseo que cada vida de mis hermanos aquí presentes eleven su oración, que no se distraigan, mi Señor. Captura su atención, mi Señor. Tu Espíritu Santo vivifique sus mentes, mi Señor, de tal manera que puedan, mi Señor, y podamos, como un solo cuerpo, adorarte, Señor, sin temor, Señor, sin estorbos, porque ciertamente muchas veces pretendemos servirte y recibir beneficios de ti, pero no queremos, mi Señor, dejar el pecado. Por favor, Señor. Y recuerdo a Elías en el Monte Carmelo cuando les dijo, si Jehová es Dios, seguidle, si Baal es Dios, id en pos de él, pero no divaguéis entre dos pensamientos. También encontramos tu palabra que dices que mejor que seamos fríos o calientes, porque cuando somos tibios de la boca, nos vomitarás. Mi Señor, por favor, te ruego que las almas y los hermanos aquí presentes podamos caminar en esa obediencia a tu palabra, en ese temor a tu nombre, en esa conciencia de entregarte a ti toda adoración, Señor, de honrarte, de alabarte, de bendecirte, de venir con una actitud humilde, de arrodillarnos delante de tu presencia, de reconocer que tú eres Dios, que no hay Dios ni semejante a ti, que los dioses del mundo son ídolos, que no podemos jugar y tener un pie en el mundo y pie en las cosas de Cristo, sino que tenemos que ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. Yo te ruego que convenzas a mis hermanos, mi Señor, viendo el testimonio de Gomer, de la misma Jerusalén, que fueron hermoseadas, pero se fueron tras sus amantes, mi Señor. Perdónanos porque muchos de nosotros hemos fornicado y adulterado contra ti, Señor, sabiendo que lo único bueno, Señor, que tenemos es porque tú nos los has dado. Si tenemos vida, si tenemos fe, si tenemos esperanza, si tenemos alguna gracia o algún respeto de los hombres, no es por nosotros mismos, es tu gracia, Señor. Yo te ruego, Señor, que todos podamos venir arrepentidos, Señor, conscientes de la necesidad de ti, Señor, y podamos purificarnos, que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero que encuentres nuestras vidas limpias para ti, Señor, preparadas para ti, Señor. Te lo ruego, Padre. Y gracias te doy, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.